Papá amado, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos estar reunidos una vez más de manera presencial. Gracias también porque tú sigues proveyendo todos los recursos y herramientas para que también aquellos que no pueden venir estén unidos de manera virtual también. Y gracias, Señor, porque principalmente estamos todos unidos en Cristo, con un vínculo espiritual, Señor, que nadie ni nada puede romper, Señor. Gracias porque somos una familia en Cristo, unidos en esta mañana, adorándote con nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, Señor. Te damos gracias, te pedimos tu guía en el sermón de esta mañana, te pedimos que nos hables y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y hacer tu obra en nuestras vidas, papá. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que ha reducido un montón durante este tiempo de pandemia son las invitaciones a eventos sociales. En años pasados recuerdo que había temporadas donde cada semana mis hijas recibían una invitación para un cumpleaños. La siguiente semana otro cumpleaños, la subsiguiente semana otro cumpleaños. Y en esta pandemia casi nada de invitaciones. Pero hoy en la mañana yo he traído una invitación para todos nosotros. ¿Quieren ver de qué se trata esta invitación en esta mañana? No sé si pueden leer a través de esta barrera, pero la invitación está rotulada y dice Salmo 117. ¿Quieren que abra la invitación? Antes, permítanme comentarles una cosita breve. La anterior semana hemos concluido nuestra serie de sermones en Gálatas que hemos estado haciendo todo este año y parte del año pasado también. Y hoy estamos comenzando una nueva serie, una miniserie de 4 sermones, todos relacionados al tema del evangelismo. Bien, ahora con esa breve explicación, ¿quieren ver la invitación? ¿De qué se trata? Todavía, ¿ya? La invitación estaba rotulada Salmo 117, ¿ya? Salmo 117. Salmo 117 es el 5.º salmo en un conjunto, en un grupo de salmos que es conocido como el Alel judío. En varias ocasiones este año y el año pasado he tenido la oportunidad de predicar acerca de algunos de estos salmos del Alel judío, entonces tal vez algunos de ustedes recuerdan. El Alel judío es un grupo de salmos que está compuesto desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y estos salmos eran cantados y recitados, y todavía son cantados y recitados en las diferentes festividades judías, en especial durante la Pascua judía, donde se recuerda la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, de este alel, de este conjunto de salmos, del 113 al 114, se acostumbraba a cantarlos antes de la cena de la Pascua. Y del 115 al 118 se acostumbraba a cantarlos después de la cena de la Pascua. Entonces, esta invitación que dice Salmo 117, este salmo es el penúltimo salmo del Alel judío, parte del grupo que se cantaba después de la cena de la Pascua judía. Alel significa alabad al Señor, y todos estos salmos son una alabanza al Señor por diferentes aspectos relacionados con su salvación. Alabar a Dios por su salvación, su misericordia, su fidelidad, y por eso son tan importantes en las celebraciones judías y en especial durante la Pascua, que se recuerda la salvación de Egipto. Entonces, con este contexto en mente, ahora sí, a ver, ¿quieren que abra la invitación? Ahora sí veremos, ¿ya? Y no van a creer lo que hay aquí en esta invitación. En realidad, son 2 invitaciones. Este salmo, el Salmo 117, tiene una doble invitación para todos nosotros en esta mañana. Entonces, en esta mañana, al ver los 2 versículos de este salmo, que a propósito es un salmo súper cortito, vamos a ver estas 2 invitaciones. Entonces, veamos la primera invitación que tiene este salmo en esta mañana.
Y la primera invitación, si gustan pueden abrir sus Biblias en el Salmo 117, el versículo 1. Y esta invitación dice: alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos. Esa es la primera invitación. En este versículo, alaben al Señor naciones todas, alaben pueblos todos, encontramos una misma idea que se repite 2 veces, pero con diferentes palabras. Y esta idea básicamente se resume en que toda persona alabe a Dios. Primero dice, alaben al Señor naciones todas. Alabar significa hacer visible, hacer brillar, mostrar, apuntar, es como apuntar una luz a algo, eso es alabar. Entonces dice, alaben ¿a quién? Al Señor. Y es importante aclarar algo aquí. Dependiendo de la traducción de la Biblia que estén utilizando en esta mañana, seguramente en algunas de las Biblias que ustedes tienen dice, alabad a Jehová o alabad a Yahvé. En la que yo estoy utilizando dice, alabad al Señor, pero todo con mayúsculas. ¿Por qué? Aquí se está refiriendo al nombre de Dios con el que el Señor se reveló a Moisés en el Éxodo, en Éxodo 3, 13 al 15. Este es el nombre de Dios con el cual el Señor se reveló a Moisés. Y esto es importante, ¿por qué? Porque alabar a Yahvé, alabar a Jehová, alabar al Señor significa hablar de, apuntar la luz a, hacer brillar a, glorificar a Dios conforme a lo que Él ha revelado de Él mismo. Alabar es glorificar a Dios conforme a lo que Él ha revelado de Él mismo. Por eso dice, alaben a Jehová. Esta invitación es a alabar al Dios verdadero. Esta invitación no es para que las naciones alaben a Dios como cada una quiera. Tal vez algunas van a querer alabar a Dios como si Dios fuera una energía, o tal vez otras van a querer alabar al Señor como si Él fuera un animal, o como si fuera tal vez un simple ser humano o un semidios. No es así. Esta invitación es para que las naciones alaben a Jehová, alaben a Dios conforme Él se ha revelado, conforme a lo que Él ha revelado acerca de Él mismo. No como nosotros nos lo querramos imaginar. Ahora también es importante notar en esta primera parte de este salmo la palabra naciones. La palabra naciones también podría decirse gentes, es decir, grupos de gentes, grupos de personas. Y especialmente aquí este término naciones o gentes, aquí se refiere a grupos de personas que estaban fuera del pueblo judío. Entonces, esta invitación de alabar a Jehová, a Yahvé, al Señor, es una invitación que se extiende mucho más allá de las fronteras de Israel. Ahora, les decía que en esta primera invitación, en este primer versículo del Salmo 117, hay una idea que se repite 2 veces, y es que toda persona alabe a Jehová. La segunda repetición de esta idea, en la segunda parte de este versículo, dice, alábenle, pueblos todos. Nuevamente está la idea de alabar, pero con una connotación ligeramente diferente. Aunque en nuestro idioma, en el español, se está utilizando la misma palabra, el mismo verbo, alabar, en el original se utiliza una palabra diferente. En el original, esta segunda vez que dice alábenle, se refiere a alabar fervientemente. Como decir, alabar en voz alta, a voz en cuello, alabar fervientemente. Es una excusa para que los ministerios de alabanza toquemos a todo volumen. No mentira, no mentira. Tenemos que ser cuidadosos y respetuosos con el volumen. No se refiere al volumen de los parlantes, por si acaso. Se refiere al fervor y la pasión con el cual el Señor quiere que le alaben las naciones. Escuchen lo que dice Charles Spurgeon acerca de este fervor y de esta pasión con la que Dios quiere ser alabado en este salmo. Spurgeon dice, habiéndolo hecho una vez, hazlo nuevamente y hazlo aún más fervientemente, incrementando diariamente en reverencia y en celo con los que ensalzas al Altísimo.
Entonces, esta palabra se refiere a alabar a Dios cada vez más fervientemente, incrementando tu fervor y tu pasión en alabar al Señor. Entonces, esta invitación de una alabanza fervorosa, ferviente, es a todos los pueblos. Y pueblos acá se refiere nuevamente a grupos de personas que tengan algún tipo de relación entre ellas. Entonces, pueblos aquí se podría traducir también como tribus o etnias. Esta invitación entonces no deja afuera a nadie, es realmente para todos. Tanto aymaras, como quechuas, como guaraníes, como judíos, todas las etnias del planeta, todas las subculturas de los diferentes países y ciudades que tenemos hoy en día, todos los grupos de personas del mundo están invitados a unirse a esta alabanza fervorosa, ferviente a Jehová. La anterior semana, el primer culto presencial que hemos tenido después de tantos meses de estar de manera virtual, para mí fue muy emocionante. Especialmente para mí fue muy emocionante el tiempo de la alabanza. Yo estaba sentado ahí atrás, donde está sentada ahora mi esposa, en esa silla, chequeando el tema de las transmisiones y la grabación del culto, y casi se me caían las lágrimas en el tiempo de la alabanza, porque era realmente emocionante escucharlos a todos ustedes y a todos nosotros cantar juntos después de tanto tiempo de haber estado cantando frente a una pantalla. Qué emocionante poder alabar al Señor todos juntos, de tan distintos trasfondos que venimos cada uno de nosotros. Y qué emocionante va a ser que un día vamos a estar así todos juntos, cantando y alabando a nuestro Señor con nuestros hermanos y hermanas de toda nación, de todos los pueblos, de toda tribu, lengua y nación. Y en ese sentido este salmo es también en cierta manera profético, porque Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 10, habla de una gran multitud que no se podía contar, de personas de toda tribu y nación alabando al Señor. Aquellos que acepten esta invitación estarán aquí, estarán ahí en aquel día. Y yo no puedo esperar para estar ahí. Y estoy seguro de que en Jesús yo voy a estar ahí. Ahora quiero hacerte la pregunta a ti en esta mañana. ¿Vas a estar ahí? ¿Estarás ahí tú? ¿Serás parte de esa alabanza universal en el reino de Cristo? Tal vez algunos respondan, sí, estaré ahí. Tal vez algunos que estén acá o tal vez algunos que nos están viendo a través de Facebook, tal vez digan, no sé si voy a estar ahí. ¿Sabes? Nos encantaría que estés ahí. Nos encantaría que todos estemos ahí. Y esta alabanza solo será posible y es posible porque Dios en su infinito amor se hizo hombre. Jesús se encarnó, Dios se encarnó en Jesús y vivió la vida perfecta y ejemplar y sin pecado que ninguno de nosotros puede vivir. Y aún así, siendo sin pecado, Jesús fue castigado y murió en nuestro lugar en la cruz. Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados y no quedó ahí, sino que Él resucitó. Él resucitó y está vivo. Y nos puede dar entonces Él una solución a la muerte, una solución al pecado, si tan solo nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos fe en Él. Y esa fe es la que abre la puerta para que nosotros aceptemos esta invitación y entremos con esa multitud de todas las naciones a esa alabanza fervorosa y apasionada a nuestro Señor. ¿Crees en esto? Si crees en esto, serás parte de esta alabanza. Ahora, si todavía estás dudando, no dejes pasar este momento. Toma una decisión por Cristo hoy. Puedes decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Creo que tú, siendo sin pecado, moriste en mi lugar y que resucitaste al tercer día y me ofreces vida eterna. Por favor, Señor,
perdona mi pecado, límpiame de toda maldad. No dejes pasar esa oportunidad. Haz esta oración de todo corazón. No dejes pasar la invitación del Salmo 117 en esta mañana. Ahora vamos a continuar viendo esta invitación. Les decía que el Salmo 117 tenía una doble invitación. Y la primera invitación era una invitación a las naciones para alabar a Jehová. Y la segunda invitación es una invitación para nosotros, el pueblo de Dios. Y vamos a abrir esta segunda invitación que se encuentra en el segundo versículo del Salmo 117. Dice: porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. El versículo 1 entonces era una invitación para las naciones, para que alaben a Dios. Y el versículo 2 te dice, ¿por qué pueden y por qué deben las naciones alabar a Jehová? Y dice, porque grande es su misericordia para con nosotros. Ahora, cuando dicen nosotros, ¿a quién se refiere? En el contexto del Salmo 117, nosotros se está refiriendo a Israel. Más específicamente, pensando en el contexto litúrgico en el cual se cantaba este salmo, se está refiriendo a la misericordia mostrada por Dios a su pueblo Israel en el éxodo de Egipto. Y esto nos transporta directamente hasta Éxodo capítulo 34, donde se dice una frase similar. En Éxodo 34, 6, la Biblia dice: entonces pasó el Señor por delante de él, es decir, por delante de Moisés, por delante de él, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Misericordia y fidelidad son estas características que el Salmo 117 nos recuerda. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue librado de la esclavitud, llegaron a los pies del monte Sinaí. Ahí Dios hizo un pacto con ellos de ser su Dios y de que ellos sean su pueblo, su tesoro especial dentro de toda la tierra que le pertenece al Señor. Ellos iban a ser su tesoro especial. Eso pueden verlo si quieren en Éxodo 19, si alguien está tomando notas. Su pueblo especial. ¿Y qué hicieron ellos? Moisés subió al monte a recibir la ley y ellos adoraron a un becerro de oro. Y Dios casi los abandona, pero Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. El Señor es abundante en misericordia y en fidelidad. Entonces esto es a lo que nos recuerda el Salmo 117. Grande es su misericordia y su fidelidad es eterna. Ahora, grande es su misericordia, dice este versículo, o en algunas versiones dice, ha engrandecido su misericordia para nosotros. Esta idea de misericordia, primero, se refiere a su amor, a su favor, a su bondad para el pueblo de Dios, para con su pueblo, que lo ha llevado a cumplir su pacto con su pueblo. Su misericordia ha prevalecido por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de la infidelidad del mismo pueblo. Eso es a lo que se refiere con ha engrandecido su misericordia. Significa su misericordia ha prevalecido por encima de todo, incluso por encima de la infidelidad de Israel. Y su fidelidad es eterna, dice la segunda parte de este versículo. Es decir, Dios eternamente, Dios siempre cumplirá lo que promete. Dios jamás quebrantará su pacto. Ahora, aquí surge una pregunta. Porque esta invitación era para las naciones, alaben a Jehová, porque grande es su misericordia para con Israel, básicamente.
¿Por qué las naciones tendrían que alabar a Dios por su misericordia para con Israel? A ver, expliquemos con un ejemplo. Digamos que yo me gane la lotería. Me gane $10 millones y venga aquí ante ustedes esta mañana y les diga: hermanos y hermanas, alégrense, porque me he ganado la lotería. Ahora tengo $10 millones. ¿No sonaría como que les estoy echando en cara mi riqueza? Así como que les esté diciendo: miren, tengo y ustedes no tienen nada. Sonaría así, ¿no? Alégrense, naciones, alaben a Jehová, porque Él es misericordioso, pero con Israel nomás. Sonaría así, ¿no? Alaben naciones, porque grande es Dios para con Israel. Ahora, volviendo al ejemplo de la lotería. Imaginen que yo les diga: hermanos y hermanas, alégrense. Me he ganado la lotería. Tengo $10 millones y los voy a repartir entre todos ustedes hoy día. Ahí sí sería un motivo de alegría y alabanza genuino para todos ustedes. Porque no les estoy diciendo: tengo, tú no tienes nada, sino que estoy compartiendo mi bendición con ustedes. Esa es la idea de este salmo. Por eso el salmista puede decir que las naciones alaben a Jehová por su misericordia con Israel, porque la bendición de Israel era una bendición que iba a salir hacia las naciones e iba a bendecir también a las naciones. La misericordia que Dios mostró a Israel iba también a ser recibida por las naciones, receptoras de la bendición de Dios a través de su pueblo. Porque Dios le dijo a Abraham en Génesis 12: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios cumple sus promesas. ¿Y cómo entonces iban a beneficiar las naciones de la gran misericordia de Dios para con su pueblo? A través de Jesús. Jesús es la bendición prometida a Abraham para las naciones. Jesús derribó esa pared intermedia de separación que había entre judíos y el resto de las naciones. Y de ambos Él hizo un solo pueblo. Jesús es nuestra paz. Jesús es la muestra más grandiosa de la misericordia de Dios que ha prevalecido, que se ha engrandecido. Jesús nos muestra que la fidelidad del Señor es eterna y Él siempre cumple lo que promete. En ese sentido, la invitación para nosotros hoy, para todos nosotros, hijos e hijas de Dios, que en Jesús hemos sido injertados en el verdadero Israel de Dios, la invitación para nosotros es de anunciar la misericordia de Dios a las naciones, anunciar la fidelidad de Dios en Jesús a los pueblos. El pastor John Piper dijo una vez: las misiones existen porque la adoración no existe. Las misiones existen porque la adoración no existe. Es decir, que muchas naciones hoy en día no adoran al Dios verdadero. Y esa es la razón por la que existe el movimiento misionero mundial, que se dedica a cumplir la gran comisión de Cristo de llevar el evangelio a las naciones y hacer discípulos en las naciones, para que esa adoración pueda existir en todas las naciones, para que el Salmo 117 pueda ser verdad, pueda cumplirse, mejor dicho. Dicho de otra manera, tal vez usando palabras similares a las que usa este Salmo 117. Para que las naciones alaben, el pueblo de Dios debe dar a conocer la misericordia de Dios para con ellos. Para que alaben las naciones, el pueblo de Dios debe dar a conocer la gran misericordia de Dios para con ellos. Hermanos y hermanas, en Jesús hemos sido receptores de la gran misericordia y la eterna fidelidad de Dios. Hemos recibido eso nosotros. Y la invitación para nosotros es entonces ahora ser parte de esa misión, de anunciar esto a las naciones. Dios prometió en su palabra
bendecir a las naciones y Él lo va a cumplir, sí o sí. Es una promesa del Señor bendecir a las naciones y Él lo va a cumplir. Él se va a asegurar de que gente de toda tribu, lengua y nación sean bendecidas con el Evangelio de Cristo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿quieres ser parte? ¿Quieres ser un instrumento que Dios utilice para mostrar su gran misericordia y su fidelidad a las naciones? Él lo va a hacer, sí o sí. ¿Quieres ser parte de ese plan? ¿Quieres que Dios te utilice? A lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que han respondido a esta invitación diciendo, quiero, Señor, heme aquí, envíame a mí. Uno de estos hombres fue William Carey en el siglo XVIII. Este hombre ahora es conocido como el padre de las misiones modernas. Él vivió en una época difícil porque en su época la iglesia cristiana pensaba que la gran comisión no se aplicaba a ellos. En esa época la iglesia cristiana pensaba que la gran comisión se aplicaba solo a los apóstoles y no a los cristianos de toda época. Y William Carey, trabajando de zapatero, un día pensó, si el deber de todo hombre es escuchar el Evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se les ha encomendado con el Evangelio aspirar a llevarlo a todas las naciones. Después de haber reflexionado en esto, ahí en un momento solitario en su trabajo de zapatero, William Carey susurró y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y él desde ese entonces dedicó su vida a las misiones. Él pasó 40 años como misionero en la India y escribió un montón de tratados que ayudaron a la iglesia hasta hoy en día. Él es el padre del movimiento misionero moderno. Él escribió un tratado que se llama Una investigación con respecto a la obligación de los cristianos de usar los medios para la conversión de los paganos. Esa era su pasión. Y todo comenzó con esa respuesta en oración que él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Su legado fue dejar el fundamento para traducciones bíblicas, educación, reforma social en la India, precursor de las misiones modernas. Todo comenzó con esa respuesta, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo vas a responder tú a esta invitación que tiene para nosotros el Salmo 117? Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Para concluir en esta mañana, simplemente quiero que recordemos un poco de lo que hemos visto en este sermón. El Salmo 117, les decía, tenía una invitación doble para nosotros en esta mañana. La primera invitación era para las naciones, para alabar a Jehová, al Dios verdadero, a través de Jesús. Pero ¿cómo van a alabar a Jehová las naciones? ¿Cómo van a invocar a aquel de quien no han creído? ¿Cómo van a creer las naciones en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír las naciones sin haber quien les predique? Y en ese sentido, la segunda invitación es para nosotros, el pueblo de Dios, de ir y anunciar la misericordia y la fidelidad de Dios a las naciones. Respondamos en esta mañana, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a orar. Papá, esta invitación que tú tienes para nosotros es grande, es increíble, es maravillosa, Señor. Y es intimidante, pero sabemos que tú eres quien se encarga de cumplir tu promesa. Y si tú nos envías, tú también nos vas a capacitar, tú nos vas a sostener, tú nos vas a guiar, Señor. Te rogamos por esta iglesia para que podamos responder todos afirmativamente. Heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.